Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Cintia Vanessa Martínez del posgrado de Radiología e Imágenes. Esta presentación la realicé cuando estaba de rotación externa en el servicio de radiología intervencionista en la Ciudad de México en el Hospital General. Fui supervisada por la doctora Rocío García y el doctor Carlos Altívar. En esa ocasión teníamos como invitado especial al doctor Jorge Almendares. El doctor Almendares me pidió que grabara esta presentación para subirla a nuestro blog, así que he aprovechado esta ocasión para grabar la clase. La he acortado un poco y vamos a hablar un poco de nefrostomía percutánea. Esta es la literatura que he tomado para la realización de la presentación. Hablando de nefrostomía percutánea, decimos que es el procedimiento mínimamente invasivo como tratamiento de la obstrucción urinaria que causa hidronefrosis significativa. Fue descrito por primera vez en 1955 por Goodwin. Antes de adentrarnos un poco hacia la técnica, vamos a hablar de la anatomía del riñón. El riñón, como todos ustedes saben, es una estructura o consta de un parénquima. Este parénquima es una estructura microesponjosa compuesta por arterias y venas que va a tener una corteza y una médula. En la corteza se localiza la unidad estructural y funcional, que es la nefrona, que es un complejo glomerular asociado a un sistema de túbulos con pequeña cantidad de estroma. En los senos, pues podemos identificar ya la pelvis y a los grupos caliciales mayores y menores. En contraste a este esquema, tenemos un ultrasonido prerrenal donde podemos identificar estructuras vasculares, donde en teoría pues podríamos identificar la arteria renal principal, las arterias segmentarias, las arterias interlobulares y no se miran, pero serían las arterias arcuates. Continuando con la anatomía, este es un esquema de un corte axial de tomografía en el cual se representa de que tenemos un riego sanguíneo anterior y un riego sanguíneo posterior. El riego sanguíneo posterior es menor, representa solo 1/3 de este sistema de irrigación. El riego sanguíneo anterior pues representa los 2/3 restantes, y el espacio o la línea que hay entre la circulación anterior y posterior es un espacio virtual que se conoce como línea de Brodel, que es una porción relativamente avascular. Para representarlo, tenemos este paciente masculino de 48 años de edad en un corte axial de tomografía de un paciente que presentaba una disección que se extendía desde la aorta hacia la arteria renal principal, observamos en este corte esta sutil línea hipodensa. Y observamos que tras la administración de medio de contraste, se observa esta imagen en forma de cuña hipodensa o una región que no captó medio de contraste, asociado en este caso a isquemia. Continuamos con la anatomía. Esta línea de Brodel de la cual estábamos comentando está aproximadamente a 20 a 30 grados. Es por eso que la aguja se va a dirigir en una punción para nefrostomía a 30 grados aproximadamente. En este caso, el abordaje se llama dorso lateral, porque está dirigiéndose a esta zona menos vascularizada. Pero también en nuestro abordaje se va a perforar estructuras de la pared abdominal, sobre todo en el espacio que hay en el triángulo lumbar que hay entre el músculo erector de la espina, el cuadrado lumbar, y el latísimo dorsal. Este abordaje, pues, permite, como ustedes observan, de que haya menos lesión a estructuras adyacentes. Pero en algunas ocasiones se ha descrito la lesión del ángulo colónico, sobre todo el lado derecho. Y en el lado izquierdo,
se ha descrito la lesión del polo inferior del vaso y lesiones arteriales a nivel de intercostal. Aquí hay una aclaración porque la doctora Rocío nos mencionaba de que por eso se elige el grupo calicial posterior e inferior para lesionar con menor frecuencia el paso y las estructuras vasculares intercostales, porque el abordaje para un grupo calicial posterior tendría que ser intercostal. Y pues normalmente se prefiere que la aguja se dirija hacia el grupo calicial inferior a nivel del borde inferior de la 12 costilla. Entonces, para evitar la lesión de estas estructuras, pero sí se han descrito. En cuanto a la valoración previa, vamos a revisar el estado de coagulación. Se prefiere un INR de menor a 1.3, que corresponde a un 60% de un tiempo de protrombina, es decir, está normal. Las plaquetas deben de ser superiores a 100.000. Esto tal vez pueda variar según literatura, pero era lo que recomendaba el artículo. Y se debe de dar profilaxis antibiótica. Todos estos procedimientos son relativamente estériles, pero independientemente de la sepsia que tengamos, siempre hay un riesgo de sepsis hasta un 10%. Entonces, la literatura recomienda dar cefalosporinas de tercera generación, recomienda cefazolina en 1 gramo intravenoso. Y también debemos de cuidar la azoemia, hipercalemia y acidosis, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un potasio arriba de 7, porque esto está asociado a arritmias y cardioplegias. Dentro de las indicaciones tenemos la obstrucción del tracto urinario. Dentro de la obstrucción del tracto urinario debemos de recordar que el 90% de las obstrucciones están condicionadas por nefrolitiasis. Y aquí es importante mencionar que aquellos litos que son menores a 5 milímetros, pues no ameritan nefrostomía, sino que se da manejo conservador y se da pues manejo para el dolor. Otro de las causas de obstrucciones tenemos las lesiones tumorales. Y también asociado a procesos tumorales tenemos fístulas, así como a procedimientos quirúrgicos, que es una de las causas frecuentes. En este caso, la indicación de nefrostomía está dada para la colocación de un stent urinario que permita el cierre de la fístula, que se va a realizar posteriormente. En algunas ocasiones la obstrucción del tracto urinario está por procedimientos quirúrgicos, por tejido cicatricial, que pueden generar obstrucción del uréter. Y la urosepsis. En estos casos, pues también se recomienda que haya una cobertura antibiótica pues más amplia en caso de urosepsis. Por lo general se recomienda una cefalosporina de tercera generación, ampicilina sulbactam, o cefalosporina de tercera generación más gentamicina. Y también está indicado en la urea. En cuanto a la preparación del paciente, pues revisamos todo, ¿verdad? De que no haya diátesis hemorrágica, de que las plaquetas, el INR y los tiempos de coagulación estén normales. Si hay infección del tracto urinario, si hay bajo riesgo, pues sea profilaxis antibiótica, cefazolina 1 gramo, pero dependiendo se valorará caso. Si hay alteraciones hidroelectrolíticas, pues se corrigen y una vez pues, que todo está listo, pues el paciente debe estar en ayunas y el paciente consume medicamentos se debe de tomar con sorbos pequeños de agua. Y en caso de diabetes hay 2 condiciones, uno que sea dependiente de insulina, donde la insulina se puede inyectar en forma habitual,
pero si no es insulino dependiente, entonces se puede mantener hasta después del procedimiento. En algunos casos se recomienda metformina. Bueno, lo que recomiendan en realidad es mantener la metformina 48 horas antes o después en casos urgentes y omitir anticoagulantes. En cuanto a la técnica, en la técnica tenemos que la posición del paciente, ¿verdad? La posición del paciente es en decúbito prono. Es por eso que tenemos que monitorear al paciente, porque no le estamos viendo el rostro. La técnica se realiza bajo guía ultrasonográfica, bajo guía ultrafluoroscópica, generalmente. Es bien raro que se pueda utilizar la tomografía, sí se realiza, pero no es de rutina utilizar la tomografía o la resonancia para la realización de estos procedimientos. En cuanto al equipo, utilizamos una Chiva 22, Chiva 21 Gauge. Las agujas de Chiva son agujas de dos partes, tienen un sistema coaxial y la aguja está biselada. La aguja biselada le permite una mayor dirección. Es por eso que estas agujas son de elección para el acceso renal y de la vía biliar. Miden aproximadamente 15 a 20 centímetros y las presentaciones son entre 20 y 22 gauge. En este caso se utiliza una Chiva 21. También se utiliza un sistema de, una guía. La guía es de 0.018 pulgadas, es una guía hidrofílica con su respectivo dilatador y posteriormente se cambia a una guía más rígida de tipo Amplas. La guía de tipo Amplas tiene su punta en forma de J y es una punta flexible. Esto le confiere pues menos rigidez a la punta que lleve a un menos riesgo de perforación del grupo del sistema pilocaricial. Posteriormente se utiliza un catéter en cola de cochino de 7 a 8 French y esta pues va a tener en su extremo distal, va a tener orificios internos, aproximadamente 6, que van a permitir el drenaje de la orina y además esta tiene marcadores que permiten observar el desplazamiento o la profundidad o la profundidad del catéter que se introduce. Tiene marcadores y es radiopaco. En cuanto a al procedimiento, debemos de recordar que se realiza asepsia, antisepsia y se recomienda también para la sedación lidocaína al 2%. Se utilizan 10 ml y debemos de recordar que se van a anestesiar todas aquellas estructuras que puedan ser dolorosas, incluye la piel, el tejido celular subcutáneo y la cápsula renal. Entonces, por eso se necesita que la aguja sea más o menos de 10 centímetros. Y en caso de que se requiera sedación, se recomienda midazolam 5 miligramos diluidos en 5 ml de solución salina y ya el fentanilo pues ya lo utilizan el servicio de anestesio y también la recomendación es continuar con profilaxis. Hablando de la técnica, tenemos dos técnicas, el sistema de doble punción y el de punción única. La técnica de doble punción es para aquellas personas que tengan se realiza, mejor dicho, bajo guía fluoroscópica, nada más. Por lo tanto, se tiene que tener un acceso hacia la pelvis renal, administrar medio de contraste y posteriormente tener un acceso hacia el grupo calicial inferior. Esto hace que sea dificultoso en aquellos pacientes que son obesos
Y pues a pesar de que es más, un poco la técnica es un poco más difícil, no hay diferencia en cuanto a la funcionalidad de la nefrostomía a la técnica de una sola punción. Aquí lo que se recomienda es que el sistema pielocalicial esté bien dilatado, porque si está poco dilatado, pues idealmente se recomienda una técnica de punción única. La diferencia con la punción única es que aquí la guía ultrasonográfica representa un papel importante para orientarnos hacia ese grupo calicial posterior e inferior, y al tener acceso a realizar la punción hacia ese grupo calicial, pues se continúa el procedimiento bajo guía fluoroscópica, como lo estamos viendo en este ejemplo, en este paciente, eh, a través de estos archivos del Hospital General de México. Esto es como se observa ya una vez que se ha obtenido el acceso hacia el grupo calicial inferior, pues se continúa el procedimiento normal. Se introduce pues en la guía, los dilatadores, y posteriormente se introduce el catéter. Este es un ejemplo de cómo debe de quedar. Debe de quedar en la pelvis, idealmente. En cuanto a las complicaciones pueden ser locales o sistémicas. Aquí se recomienda revisar la posición del paciente, porque como no le estamos viendo el rostro, entonces algunas veces podría presentar que hipoxemia, y lo que se recomienda es monitorearlo, realizar electrocardiograma durante el procedimiento, colocar el oxímetro y tomar la presión arterial cada 5 minutos. A pesar de que es un procedimiento estéril, la sepsis puede presentarse en el tracto urinario en aquellos pacientes que tienen edad avanzada, diabetes, cálculos, bacteriuria. Y aquí lo que recomienda el artículo es que al administrar medio de contraste, pues no se administre mucho. Y eso es para evitar distender el sistema pielocalicial, porque esto favorece que haya como paso de microorganismos hacia el sistema de riego. Entonces, lo que recomienda es no distender mucho el sistema pielocalicial, debido a que la sepsis pues es la complicación más frecuente y la que más está asociada a mortalidad. Y de ahí también habla de evitar que el catéter se haga permanente. El cambio debe hacerse aproximadamente a los 3 meses. La hematuria. La hematuria va a ser normal de 2 a 3 días, pero debemos de vigilar de que la orina se vaya aclarando en forma progresiva. Y ya vamos a hablar un poco de la hematuria. También puede haber transgresión intestinal raro por el abordaje dorsolateral. Y las complicaciones pleurales, algunas veces, como el pilar del diafragma puede ser más inferior, sobre todo en la región posterior, puede generar neumotórax. A veces puede haber empiema, hemotórax e hidrotórax en formas muy raras, miren, 0.1 a 0.2%. Hablando de las complicaciones locales, tenemos sangrado. El sangrado puede ser arterial o puede ser venoso. El sangrado venoso generalmente es autolimitado, y algunas veces solo hay que reposicionar el catéter. Y esto, pues lo que se menciona es que que algunos de los orificios del catéter están haciendo contacto con la estructura venosa lesionada, y esto permite que haya, pues, hematuria, pero que al reposicionar el catéter, el mismo puede servir como un sello y autolimitar el sangrado. En algunos casos se ha reportado transfusión sanguínea a estos pacientes por lesión venosa. No es frecuente. Si el sangrado es arterial, hay que ver de qué se ha formado. Si se ha formado un pseudoneurisma, si hay una fístula arteriovenosa, si hay una fístula arteriocalicial.
Y en este caso, en este último caso, pues puede ver coágulos sanguíneos en el interior del sistema pielocalicial. Y lo que se representa en este nefrostograma es que hay pues, fuga de medio de contraste. El siguiente paso es realizar una arteriografía. Y este es un ejemplo de un paciente de que se le realizó una nefrostomía bilateral que posteriormente pues presenta complicaciones. Se le realiza una tomografía y observamos cortes axiales de tomografía identificando material isodenso, sobre todo en el espacio pararenal posterior asociado a hematoma retroperitoneal extenso. Es una arteriografía donde se identifica a esta paciente que se le realizó nefrostomía, se identifica la formación de pseudoaneurisma con fuga de medio de contraste y aparte se identifica una fístula arteriovenosa que lo observamos con esta flecha más abierta que se le realizó una embolización súper selectiva porque recordemos que la circulación es anterior y es posterior, entonces es más difícil. Se le realizó este abortaje supraselectivo, una embolización supraselectiva y ya observamos cómo se corrige la fuga de medio de contraste y incluso ya no observamos la fístula. En cuanto a complicaciones de la técnica del desprendimiento del catéter, algunos autores comentan que puede ser una complicación de la técnica, pero otros no lo reconocen como una complicación. En las figuras 1 y 2 observamos como en este nefrostograma el catéter se observa afuera y hay fuga de medio de contraste, ni siquiera creo que alcanza el parénquima. Y en las figuras 3 y 4 observamos cómo ya se realiza la recolocación del catéter y en la figura número 4 pues ya está en adecuada posición y ya se puede visualizar todo el sistema pielocalicial. Acá tenemos un ejemplo de una paciente femenina de 42 años quien tenía una nefrostomía que a su control por guía ultrasonográfica se observa que hay ausencia del catéter y al realizar el nefrosograma sí se puede observar el sistema pielocalicial del riñón derecho, pero el catéter se observa afuera y aparte hay fuga de medio de contraste, confirmando lo que ya habíamos visto por ultrasonido, la inadecuada posición del catéter. ¿Qué se recomienda en estos casos? O bueno, ¿qué recomienda la literatura para evitar esta complicación? Recomienda que se fije a través de suturas el catéter. En cuanto al manejo y cuidado postoperatorio, tenemos reposo absoluto durante 24 horas, el control de las constantes vitales cada media hora durante las primeras 3 horas y cada hora durante las siguientes 3 horas. Si existe caída de la presión arterial, se solicita de forma urgente un ultrasonido o tomografía. La alimentación se reinicia a las 4 horas después de iniciar el procedimiento y se mantiene la profilaxis antibiótica. Se cuantifica débito y las características, sobre todo debemos de estar pendientes de la hematuria, que puede ser normal durante los primeros 3 días. Se debe manipular con cuidado el catéter evitando dar tirones y se debe realizar una pielografía a las 24 horas. El cambio del catéter se recomienda a los 3 meses. Y esta es la bibliografía. Pues muchas gracias por su atención. Aquí les dejé esta literatura que nos recomendó la doctora Canaviri, que era la especialista de la tarde, para el estudio de agujas, quillas y catéteres, para los compañeros que vayan a rotar en intervención le echen un ojito. Y eso es todo. Gracias.